Hola, hoy voy a enseñarte los fundamentos de uso de una brújula de orientación en situaciones de supervivencia o de exploración. Para poder entender su funcionamiento es necesario que estés familiarizado con las distintas partes de la brújula en general, y de esto ya hice yo un vídeo anterior en el que explico sus partes, incluso la comparo con una brújula lensática. Te dejo el enlace por aquí arriba. Y ahora vamos a la explicación de los fundamentos. Lo primero que debes saber es que la brújula de orientación es una brújula principalmente creada para el mundo civil. Es una brújula creada para senderistas, para excursionistas en general, para aquellos que practican la orientación profesional. Y en cuanto a esto, pues tiene sus ventajas y también tiene sus limitaciones. Ahora, el fundamento principal es cómo localizar el norte con este tipo de brújulas. Para poder hacerlo, lo primero que se debe hacer es intentar colocarla siempre sobre una superficie plana o de la manera más plana posible. Hay que subirla a la altura de la vista. Por un tema de visibilidad, sobre todo viene bien cuando hay mala climatología. Y debes alinear el hueco de color rojo con la punta de color rojo, que es la que siempre apunta hacia el norte. Así. Debes ir girando el cuerpo hasta orientarla hacia el norte. Y en el caso de que quieras seguir el norte indicado por la brújula, lo que tienes que hacer es sencillamente pues seguir el rumbo. Después, otra de las aplicaciones es la estimación de distancias utilizando las escalas que se encuentran y las medidas que se encuentran en el cuerpo de la brújula. Para poder hacer una medición de distancias correcta con ella, lo que se debe hacer es principalmente estar familiarizado primero con el tipo de escala del mapa en el que se va a utilizar, ¿no? En el que se va a hacer la medición. En este caso es 1/25.000. En este caso pues tengo la medida de 1/25.000 y ahora vamos a poner una medición teórica de distancia. Por ejemplo, desde aquí, desde el Turó Gros de Miralles, hasta el Turó Rodó. Para hacer la distancia de lineal entre el Turó Rodó y el Turó de Miralles, lo que hay que hacer es colocar la medida, procedemos a mirar y hay una distancia aproximada de 700 metros de acuerdo a este plano, ¿vale? Otra de las cosas que debes saber es que dentro de los fundamentos básicos de utilización de esta brújula se encuentra el hecho de que esta brújula está pensada para ser utilizada en combinación con una carta o mapa. De lo contrario, pues vamos a decir que sus usos se encuentran bastante limitados, más allá de simplemente lograr ubicar el norte geográfico, y también tener en cuenta que este tipo de brújula es seriamente afectada en su aguja por el magnetismo provocado por los metales, como por ejemplo puede ser el hierro, que tenderán a desviar la aguja magnética del compás. En general, esto es una brújula que está pensada, como dije, para excursionistas y senderistas. Por lo tanto, siempre las mediciones de distancias que se hacen con este tipo de brújulas no dejan de ser siempre distancias lineales. Por lo tanto, la precisión de estas estimaciones de distancia siempre será más o menos incorrecta dependiendo de las variaciones de altura que hay en el terreno. Cuanto más accidentado sea el terreno, entiéndase, cuanto más montañoso sea, pues las estimaciones de distancia que se hagan con esta brújula tenderán a ser más incorrectas. Es una brújula que está más pensada para medir distancias y planear recorridos a través de caminos y senderos como los que tenemos aquí, que realizar recorridos en campo a través, que esto es algo más propio de hacerlo mediante el uso de brújulas lensáticas. Sin embargo, eso no significa que con esta brújula esto no se pueda hacer. Dependiendo del tipo de terreno y visibilidad que tengamos,
se puede hacer un recorrido básico con mayor, más o menos precisión con este tipo de brújulas también. Eso yendo a campo a través, alejándonos de las rutas de senderos. Y después, con esta misma brújula, se puede realizar una ubicación del punto exacto en el que nos encontramos en el terreno, supongamos que nos hayamos perdido, mediante la observación y ubicación de dos puntos de referencia, que pueden ser, por ejemplo, dos montañas. Supongamos que nosotros nos hemos perdido en esta zona, donde se encuentra esta X. Aquí. Pero nosotros no lo sabemos. Queremos ubicarnos en qué parte del terreno nos encontramos. Entonces lo que tendremos que hacer es ubicar, teniendo más o menos idea de dónde estamos, pero no exactamente dónde. Ubicaremos, por ejemplo, aquí el punto más alto de referencia sería el Turó Rodó. Después tenemos la Serra d'en Misser y el Turó Gros de Miralles. Cogemos la brújula, hacemos una triangulación y así podemos ubicar con precisión el punto exacto en el que nos encontramos en el terreno. Y en general, pues esto vienen a ser los usos básicos, los fundamentos de utilización básica de una brújula de orientación, que, remarco nuevamente, su precisión va directamente proporcional a la utilización de esta brújula con una carta de orientación, es decir, con un mapa geográfico en el que los datos del norte geográfico, el norte magnético y el norte marcado por las cuadrículas, que normalmente suele ser las líneas de longitudes que aparecen en el mapa, se encuentran reflejados en ella. Esto viene a ser todo sobre los fundamentos básicos de utilización de una brújula de orientación. Si te ha gustado, pégame un like y suscríbete al canal.